Crónicas Zombie Preludios y Ori, Conesa, Alejandro Arnaldos, 1. Crónicas Zombie Preludios y Orígenes Alejandro Arnaldos Conesa Preludio de la saga Crónicas Zombie. Visita el blog http://crónicaszombie.blogspot.com.es/ conoce el resto de la historia de Crónicas Zombie y mantente al día de las novedades. Si te han gustado los relatos, puedes encontrar la novela principal Crónicas Zombie, El lamento de los vivos en Amazon. Dedicado a todos los que leyeron algunas de estas historias en el blog y decidieron que querían seguir leyendo más. La última voz audible antes de la explosión del mundo será la de un experto que diga: es técnicamente imposible. Peter Alexander Ustinov. Preludios 23 de diciembre de 2012, 3 días después del primer brote, 23 días antes del colapso total. Dr. Stewart Stevenson. Me sequé el sudor de la frente mientras el equipo iba siendo descargado del avión. Con casi 30 grados de temperatura en el aeropuerto de Malange, capital de la provincia también llamada Malange, en el centro de Angola, nadie hubiera dicho que aquella mañana me encontrara en mi casa de Londres con 0 grados en el termómetro. Cuidado con eso. Es material delicado. Le advirtió la doctora Willem al muchacho que descargaba el equipo que la Organización Mundial de la Salud había puesto a nuestra disposición para trabajar en la zona cero de aquel extraño brote epidémico. 2 personas se acercaban por la pista, una de ellas una mujer joven, alta, de piel caoba y cabello rizado que llamó mi atención enseguida. El hombre que la acompañaba peinaba canas y, aunque su piel era blanca, esta lucía un aspecto muy bronceado. Por su uniforme deduje que debía ser el general Chipenda, el hombre que tenía que recogernos. Dr. Stevenson, permítame darle la bienvenida a Malange, se adelantó la mujer tendiéndome la mano. Mi nombre es Daniela y seré vuestra traductora mientras dure su estancia aquí. Oh. Mucho gusto, le dije dándole un apretón de manos. Pese a que parecía una mujer frágil, su agarrón fue bastante fuerte. Me alegra tenerla en nuestro equipo, mi portugués está un poco oxidado. Le presento al general Joaquim Chipenda. El general se adelantó un paso y me tendió también la mano. Sonreía, aunque no sabía por qué, ya que si los informes que había leído durante el camino eran ciertos, la situación no era ni mucho menos de risa. En cuanto hayan descargado su equipaje les conducirá a la base militar, está a 1 hora en jeep solamente, llegaremos después del mediodía. ¿1 hora en jeep? Pregunté extrañado tras saludar también al general. Según tenía entendido la zona cero se encontraba cerca de la frontera con el Congo. Daniela le tradujo a Chipenda la pregunta, y este respondió con un montón de palabras en portugués que no fui capaz de entender, por suerte tenía traductora. El general dice que la zona cero ha sido acordonada por el ejército, doctor, me tradujo la mujer. La base está instalada en un lugar seguro, lejos de los puntos de infección. Una vez se instalen allí podrán visitar el lugar con escolta militar. Me sorprendió un poco que tomaran tantas precauciones, si bien mi informe ya reflejaba que habían hecho todo lo posible por evitar que la infección se extendiese, con un éxito moderado, quizá que los militares tuvieran la zona acordonada y las visitas necesitaran escolta era excesivo. Muy bien, respondí dando mi conformidad. ¿Tienen lo que les pedí? Los historiales clínicos se encuentran en el jeep, contestó Daniela tras las correspondientes traducciones. Un grupo de soldados llegó corriendo hasta nosotros y comenzó a cargar todo el material que traíamos desde Luanda. Los hombres del general se encargarán de llevar sus cosas, si hacen el favor de acompañarnos, emprenderemos el camino enseguida. Cuidado con eso. Repitió la doctora Willem cuando el grupo de soldados empezó a cargar todo el material médico que habíamos traído desde Londres. 1 hora más tarde estábamos tan solo a unos minutos de llegar a la base militar. En el mismo jeep que yo viajaban la doctora Willem, Daniela, el general Chipenda y 2 soldados, uno de los cuales era quien conducía. Mientras observaba los historiales médicos de los últimos infectados que les había pedido que recopilaran, no pude evitar fijarme en los fusiles de asalto que portaban ambos soldados. Más que al epicentro de una infección parecía que nos dirigieran a un campo de batalla. ¿Qué opina, doctora? Le pregunté a mi compañera tras examinar como 20 casos.
No sabría decirle, desde luego encaja con una fiebre hemorrágica viral, quizá dengue, o puede que incluso ébola, dado su índice de mortalidad. Echó un vistazo superficial por las hojas donde los casos estaban recogidos. De hecho, creo que no he leído un solo caso de alguien que se haya recuperado. No lo sabía, lo había comprobado durante el vuelo, fuera lo que fuera aquello, no dejaba supervivientes. La rabia también encaja bastante bien, admitió la doctora. Pero es demasiado rápida, los infectados pasaron a la fase de coma antes del tercer día en todos los casos, y la fase neurológica parece suceder al despertar del coma, en lugar de hacerlo antes. Por no hablar de que la rabia no produce estos brotes, añadí yo. Sin embargo, los ataques reportados de infectados a gente sana encajan con los efectos de la rabia. Cuando haga las autopsias podré saber más, declaró la doctora limpiándose las gafas con un pañuelo. La llegada a la base militar no fue tal y como me la esperaba, ni mucho menos. Nada más aproximarnos, lo primero en que me fijé fue en la valla metálica que habían levantado alrededor de todo el perímetro, como si así fueran a mantener el virus, o lo que fuera, lejos de allí. Pero inmediatamente mi atención se distrajo cuando comencé a ver soldados corriendo de un lado a otro del recinto, alterados por algo. El general Chipenda parecía tan confundido como yo cuando se dio cuenta del alboroto que se había organizado en su base. La doctora William dio un bote en su asiento y me agarró de la muñeca cuando se escuchó un disparo a lo lejos. ¿Qué está pasando ahí?, le pregunté al general, pero ni él ni Daniela me estaban prestando atención. En cuanto dos soldados nos abrieron la valla para permitirnos el paso y nos encontramos dentro, Chipenda casi saltó en marcha del vehículo, seguido de los dos soldados que nos acompañaban, y comenzó a dar gritos en portugués a todo con el que se encontraba. Al mismo tiempo comenzó un tiroteo que se escuchó tan cercano que tuve que agacharme en el asiento por miedo a que pudiera alcanzarme una bala perdida. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?, preguntó nerviosa la doctora a mi lado. Daniela, la única que quedaba con nosotros, parecía tan asustada como ella, y no respondió la pregunta. Conforme el general se iba moviendo de un lado para otro, dando gritos y órdenes a diestro y siniestro, la situación se fue relajando. Tras varios minutos encerrados en el coche, el tiroteo se detuvo y el propio Chipenda volvió para recogernos. El general quiere disculparse por el altercado, nos tradujo Daniela, algo más relajada mientras los soldados nos escoltaban al interior de una de las tiendas de campaña del campamento. Al parecer ha habido problemas con un grupo de infectados que se han acercado hasta aquí. ¿Cómo?, pregunté algo confundido. ¿Infectados acercándose? ¿Qué quería decir eso? ¿Tenían enfermos dando vueltas por ahí en lugar de estar recibiendo atención médica? Aún algo alterado por los disparos, no me atreví a preguntar por aquello, pero la doctora William sí que tuvo el coraje para hacerlo. ¿Les estaban disparando a los infectados? Eso es una salvajada, general, exclamó indignada. Daniela no tardó en traducírselo, pero el corpulento militar tan solo hizo una mueca de desprecio con la boca y siguió caminando delante de nosotros, sin girarse siquiera a dirigirnos la mirada. No me gusta nada esto, doctor, me susurró la doctora mientras seguíamos a la escolta militar, que nos acabó introduciendo dentro del pabellón médico. Están disparando contra gente enferma. Están. Oh. Interrumpió sus protestas cuando vio que el interior de aquel pabellón, que, lejos de ser el puesto médico avanzado que esperaba, parecía más un hospital de campaña en mitad de una batalla. Al menos 20 personas se amontonaban allí dentro, atendidas tan solo por 4 médicos, y todas lucían algún tipo de herida, desde profundos cortes que todavía sangraban hasta algo parecido a mordiscos. El general comenzó a hablar en portugués de nuevo con uno de los oficiales médicos, y mientras lo hacía no pude evitar fijarme en los rostros de aquellas personas heridas. El miedo en sus caras casi daba validez a mi teoría de que venían de una guerra. ¿Qué ocurre? ¿Quién es toda esta gente?, le pregunté a Daniela, que parecía tan consternada como la doctora y como yo. Dicen que son todo lo que queda del poblado donde se detectó el primer caso, respondió con la voz tomada. Dicen que tuvieron que huir de allí cuando los infectados comenzaron a atacarles, y que ha habido muchos asesinatos, e incluso casos de canibalismo. Madre de Dios, susurró la doctora William a mi lado.
El comportamiento agresivo de los infectados era un tema más preocupante de lo que creía, visto lo visto. Había leído que los pacientes atacaban a sus médicos o personal sanitario que les rodeara, como era esperable dentro de un brote psicótico, pero herir y matar hasta el punto de que los sanos tuvieran que abandonar el poblado era otra cosa. Tras discutir un rato más con el oficial médico, el general se giró hacia nosotros y nos escupió unas cuantas palabras en portugués. El general dice que pueden instalarse en este mismo pabellón, y les desea suerte a la hora de averiguar qué enfermedad está causando todo esto. Nos tradujo Daniela. Apenas hubo terminado la frase, el general Chipenda salió al trote del pabellón, seguido por casi todos los soldados que nos habían escoltado. Espere, ¿a dónde va? Le pregunté a nuestra traductora. Creo que ha dicho algo de ir con un grupo a averiguar qué ha ocurrido en el poblado. Respondió. ¿Va a ir al poblado? Corra. Dígale que espere. Yo les acompañaré, si van a ir a la zona cero quiero estar presente. Exclamé casi sin pensarlo, había ido hasta allí a hacer mi trabajo, y para ello era necesario inspeccionar aquel lugar. ¿Qué? ¿Se ha vuelto loco? Chilló la doctora Willem agarrándome del brazo antes de que pudiera salir corriendo detrás del general. ¿Es que no ha visto lo que ha ocurrido aquí? Ese lugar puede ser peligroso. Además, esta gente necesita ayuda. No hemos venido hasta aquí para curar heridas, sino para averiguar qué enfermedad está provocando todo esto, doctora, tengo que ir allí. Repliqué con convicción. Lo cierto era que los infectados me asustaban un poco, más si eran tan violentos como parecía y estaban fuera de control. Pero supuse que con escolta militar no habría ningún peligro de sufrir un ataque. No podía esperar a que los militares fueran delante y los contuvieran, cuanto antes inspeccionara a las posibles fuentes de la enfermedad, antes encontraría una solución y menos vidas humanas se perderían. Entonces iré con usted. Somos un equipo. Propuso la doctora. No. Usted quédese aquí y realice las autopsias que necesitamos, yo era el epidemiólogo, yo tenía que visitar aquel lugar, ella tan solo era patóloga, no necesitaba estar al pie del cañón. Encárguese de que instalen el equipo y de que atiendan a toda esta gente, si han sido atacados por infectados podrían haber sido infectados también. Está bien, como usted diga, pero que conste que esto no me gusta nada, replicó. La situación no es ni mucho menos la que me esperaba. Ya lo sé. Murmuré, aunque dudo que llegara a escucharme, mientras salía corriendo detrás del general para unirme al grupo que iba a visitar la zona cero. Casi 2 horas después, y en contra de lo que me aconsejaba el instinto, me encontraba de nuevo dentro de un jeep, rodeado de militares cubiertos con mascarillas y armados con fusiles de asalto, y de otros 2 jeeps también llenos de soldados, en dirección al poblado tomado por los infectados. La doctora Willem se había quedado con Daniela en la base, a punto de comenzar con las autopsias, tal y como le había dicho, y en el vehículo llevábamos una radio para estar comunicados, por si alguno de los dos descubría algo importante para el otro. ¿Queda muy lejos? Le pregunté al general, que viajaba a mi lado, antes de acordarme de que él no hablaba inglés. La respuesta tampoco fue necesaria, el poblado fue apareciendo paulatinamente delante de mis ojos conforme nos fuimos acercando a él por el camino de tierra sobre el que transitábamos. Desde lejos ya se podían distinguir las improvisadas cabañas de barro que formaban aquel asentamiento que estaba dando tanto que hablar. Lo primero que llamó mi atención fue la silueta de un hombre que se tambaleaba en el borde de la carretera, como aturdido. Supuse que se trataba de un infectado en la fase post-comatosa cuando, sin ninguna precaución, se metió en mitad del camino y estuvo a punto de ser atropellado por el primer jeep del convoy. En cuanto este se detuvo, obligándonos a detenernos a los demás también, el hombre se abalanzó contra el vehículo y comenzó a golpearlo con los puños, mientras gruñía como un animal rabioso. Dios santo, murmuré cuando varios soldados se bajaron del jeep, armas en mano. Esperad, no. No disparéis. Yo también bajé del vehículo y corrí hacia ellos. El infectado intentó atacar a uno de los soldados, que lo detuvo interponiendo su fusil y logró derribarlo, dejándolo tumbado en el suelo. Ya estaba apuntándole con el arma cuando llegué a su altura. No. Exclamé agarrando el arma y evitando que disparara.
Me arrodillé al lado de aquel hombre mientras sacaba de mi bolsa el equipo médico. Lo primero que hice fue ponerme una mascarilla, para evitar posibles contagios, pero en ese breve intervalo de tiempo el infectado tuvo tiempo de revolverse en el suelo e intentar morderme. Tuve que retroceder y acabé cayéndome de culo. Ya creía que se me iba a echar encima cuando el general, que había venido corriendo tras de mí, dio un par de gritos e, inmediatamente, 3 soldados se lanzaron a inmovilizar al infectado. Uno le sujetó las piernas mientras que otro lo hizo por los brazos. El tercero le agarró la cabeza, que todavía se debatía intentando morder a todo lo que le pasara por delante. Ese comportamiento tan agresivo era realmente sorprendente, sobre todo viniendo de alguien que, si todos los casos estudiados eran ciertos, acababa de salir de un coma tan profundo que, en ocasiones, había sido confundido con la muerte. «Sujetadlo bien», les dije a los soldados, aunque no me entendieran, mientras me colocaba unos guantes de látex y volvía a arrodillarme al lado del hombre para examinarle más a fondo. En lo primero que me fijé fue en una profunda herida medio coagulada que el enfermo tenía en el brazo derecho. La herida se había infectado, e incluso parecía estar gangrenándose, lo que sin duda suponía que tendríamos que amputarle todo el brazo, si es que no era ya demasiado tarde. No entendía por qué nadie se había molestado en curar esa herida en condiciones. «Está confuso y alterado», iba diciendo en voz alta, aunque nadie pudiera entenderme. «Debe encontrarse en mitad de un brote psicótico muy agresivo». Saqué un termómetro digital de mi bolsa e intenté tomarle la temperatura, pero, al verme sobre él, el brote debió empeorar, porque comenzó a gruñir y gemir como una bestia salvaje. «Voy a tener que sedarlo, agarradlo hoy bien», les dije inútilmente a los soldados. El sedante no sirvió de nada, le metí diazepam como para dormir a un caballo, pero siguió revolviéndose como si le hubiera inyectado inocuo salino, lo cual era médicamente imposible. Como no tenía forma de investigar más a fondo esa resistencia al sedante, no me quedó otro remedio que indicar por gestos a los soldados que le sujetaban que lo hicieran con más fuerza para poder tomarle la temperatura. Cuando vi la cifra que indicaba el termómetro no me lo podía creer, 26 grados, su cuerpo estaba prácticamente a temperatura ambiente. «Es imposible», dije en voz alta completamente estupefacto. «Es como si estuviera». Alguien dio un grito de alarma justo en ese momento. Desde el poblado se nos acercaba otro grupo de personas tambaleantes y aturdidas. 2 de los soldados que sujetaban al infectado lo soltaron y se pusieron en pie, con las armas en la mano. El tercero se limitó a dispararle en el pecho con la suya. «No», grité al ver cómo la sangre de aquel pobre desgraciado salpicaba por todas partes, pero no tuve tiempo para lamentarme. Inmediatamente el general Chipenda comenzó a dar órdenes y los soldados abrieron fuego contra el grupo de infectados que se nos acercaba. No podía creer lo que estaba ocurriendo allí, delante de mis narices. El ejército estaba asesinando a sangre fría a un grupo de enfermos frente a un representante de la Organización Mundial de la Salud. ¿Es que se habían vuelto locos? Alguien me agarró de un brazo y me obligó a avanzar detrás de los militares, que fueron abriéndose paso hacia el interior del poblado, donde también había infectados tambaleándose confundidos entre las cabañas. «No seguro aquí», farfulló el general, que era quien me había agarrado, en un inglés bastante torpe. Mientras iba siendo casi arrastrado hacia aquel lugar, no pude evitar dirigir la mirada hacia el lugar donde habían dejado el cuerpo del infectado al que había intentado tratar. Para mi sorpresa, estaba intentando incorporarse, de algún modo había sobrevivido a un tiro en el pecho a quemarropa hecho con un fusil de asalto. Era increíble. No pude fijarme demasiado en el resto de infectados del poblado. El general y sus hombres tenían mucho interés en que nos moviéramos lo más rápido posible, aunque ignoraba cuál era su objetivo. De lo que sí que me di cuenta fue que los infectados parecían limitar sus tendencias agresivas hacia nosotros, ya que, aunque muchos iban en pequeños grupos, no les vi atacarse entre ellos en ningún momento. Tras dar un par de vueltas entre cabañas logré visualizar el lugar donde los militares se dirigían, que no era otro que la pequeña comisaría de la policía, o de cómo se llamaran los organismos encargados de mantener el orden en ese pequeño asentamiento, que resultó ser el único edificio de piedra, con puertas de madera y ventanas de cristal de todo el poblado.
Por el camino, los soldados disparaban a los infectados que se interponían en nuestro camino sin ningún pudor, aunque me consoló pensar que al menos no disparaban a matar, ya que la mayoría volvía a levantarse tras caer abatidos por las balas. En cuanto todo el grupo estuvo dentro de la comisaría, cerraron las puertas para evitar que aquellos infectados entraran, pero un segundo más tarde empezó a escucharse el ruido de unas manos aporreando la puerta, seguido de los gemidos y gruñidos que emitían los enfermos y que se filtraban a través de las ventanas. 2 soldados apuntalaron la puerta para evitar que pudieran abrirla mientras yo me sentaba sobre una de las mesas de aquel lugar para recuperar el aliento e intentar calmar los nervios que se estaban apoderando de mí. La situación era mucho peor de lo que creía cuando dije que era peor de lo que esperaba. Aquellos enfermos estaban completamente fuera de sí, no parecían importarle las heridas que recibían, que les atacaras o que les ayudaras, y parecían incapaces de articular palabra. Sin duda eran unos síntomas terribles que no encajaban con ninguna enfermedad que hubiera visto antes. Estaba casi seguro de que me iba a encontrar con un nuevo brote de ébola, como les había dicho a mis superiores antes de viajar hacia Angola, pero aquello sencillamente no tenía nombre. Doctor. Me llamó el general, que se asomaba a través de una de las cortinillas que cubría las ventanas de la parte trasera de la comisaría. Me acerqué a él y, como su inglés se limitaba a algunas palabras sueltas, me señaló con el dedo hacia el exterior. La imagen que contemplé al asomarme me revolvió las tripas de tal manera que tuve que hacer un esfuerzo para contener las náuseas. Fuera, sobre el camino de tierra que separaba las cabañas, varios de esos infectados estaban devorando el cadáver de una mujer sobre el suelo. Con sus propias manos arrancaban pedazos de carne que luego devoraban cruda ávidamente. Era un espectáculo tan desagradable como horripilante. Caníbales, pensé inmediatamente. En los informes se hablaba de episodios de canibalismo, pero no les había dado mucha importancia. Los brotes psicóticos llevan en ocasiones a comportamientos extremos. Sin embargo, allí, delante de mis narices, 4 infectados estaban devorando a otra persona como si eso fuera lo más normal del mundo. Tenemos que salir de aquí, dije con voz chillona debido al repentino pánico que sentí. Esta gente es peligrosa, ¿me entiende? Tenemos que salir de aquí. Que les dieran a los enfermos. Que le dieran al origen de la infección y a la zona cero. Yo solo quería salir de allí cuanto antes, pues de repente sentía que mi vida estaba en peligro. Si un infectado me atrapaba podía acabar como la pobre mujer de fuera. Ya había intentado morderme el primer hombre con el que nos encontramos al llegar al poblado. El general no me entendió, pero sí que debió comprender la situación, porque se dirigió hacia sus hombres, que en total eran unos 15 soldados, y comenzó a darles órdenes. Aguardé en silencio mientras él hablaba hasta que uno de los soldados se aproximó a mí. Yo hablar inglés un poquito, dijo torpemente. General quiere saber qué ocurre enfermos. Aunque su inglés fuera terrible, agradecí tener a alguien con quien más o menos pudiera comunicarme, si bien en esos momentos lamentaba haber dejado a Daniela con la doctora. No lo sé. Le respondí negando con la cabeza. No tuvo que traducir eso, el general captó el significado de mis palabras sin ninguna dificultad. Farfulló unas cuantas palabras que el soldado se dispuso a traducir. General dice que misión terminada. Muy peligrosos son infectados y poblado está perdido. Nosotros volvemos base. Respiré aliviado al escuchar aquello, no tenía ningún interés en permanecer allí más tiempo, ya llegaría el momento de recoger muestras cuando toda esa gente estuviera controlada tras una intervención militar de mayor envergadura, y seguro que las autopsias de la doctora William nos decían mucho más sobre la infección que inspeccionar a uno de ellos mientras se encontraba en ese estado tan excitado. Por supuesto, intentar recoger muestras del entorno estaba descartado, moverse por ahí fuera con libertad era imposible. Me recordé mentalmente que, lo primero que tenía que hacer al volver a la base, sería ordenar que pusieran en cuarentena vigilada a todos los infectados que había llegado desde el poblado. Si terminaban acabando como los infectados del poblado, podían ser un problema tanto para nosotros como para ellos mismos. La mesa de madera que bloqueaba la puerta saltó por los aires repentinamente debido a los golpes de los infectados al otro lado. Inmediatamente los militares agarraron sus armas y se pusieron en guardia.
Dos de ellos se adelantaron para comenzar a empujar hacia el lado contrario y, tras un grito del general, otros 4 se aproximaron para ejercer aún más presión, pero allí fuera eran más los que empujaban, y la puerta se abrió hacia adentro dando un chasquido, haciendo que los 6 soldados cayeran al suelo y que los infectados lograran pasar. Chipenda dio una orden y sus hombres comenzaron a abrir fuego contra los recién llegados. Me lancé debajo de otra de las mesas para protegerme de las balas en el mismo momento en que comenzó el ensordecedor tiroteo de 15 hombres acribillando a todo enfermo que lograra entrar. El propio general desenfundó su pistola y comenzó a dispararles también. Aquella situación era una locura. Estaba tan asustado bajo la mesa que me daba igual que estuvieran matando a gente enferma. Si de mí hubiera dependido y hubiera tenido ese poder, habría pedido que bombardearan ese pueblo cuanto antes. Podía parecer algo extremo, pero era lo que sentía en ese momento debido al pánico. Por suerte esas cosas no dependían de mí, siempre solía dejar que los nervios me pudieran, y eso no era un buen rasgo para alguien que deba tomar ese tipo de decisiones. Por debajo de la mesa pude ver cómo los infectados que se habían aglomerado fuera fácilmente sumaban el medio centenar. Nuestra llegada al poblado entre tiros no había pasado desapercibida para nadie y habían acudido en masa a recibirnos. Mi consternación fue mayor cuando vi que, entre ellos, había también niños, y que lucían unas terribles heridas, al igual que los adultos, cuya explicación solo podía ser que otro infectado les hubiera mordido. Sin embargo, había algo raro en todo eso. Por mucho que fueran medio centenar, había 15 hombres disparando contra ellos, debían haber caído todos fácilmente bajo el fuego de una quincena de fusiles de asalto. Entonces, ¿por qué no había apenas cadáveres en el suelo? Pudiera ser que, en ese estado alterado de conciencia, los infectados no fueran capaces de sentir el dolor de las balas. Esas preguntas no tenían mucha importancia porque, cuando los soldados tuvieron que detener los disparos para recargar sus armas, varios infectados lograron atravesar el umbral de la puerta y entrar dentro de la comisaría. La marea de enfermos se abalanzó contra los hombres más adelantados y, tras tirarlos contra el suelo, se lanzaban sobre ellos para morderles. Sin previo aviso, el ruido de los disparos se había visto sustituido por el de los gritos de dolor. En mi escondite bajo la mesa me encontraba fuera de la vista de aquellos enajenados, pero eso no hacía que tuviera menos miedo. Yo no estaba hecho para esas cosas, yo era un científico, un médico, podía enfrentarme con valor al riesgo de contraer una infección mortal, pero no podía plantarle cara a un grupo de locos caníbales que habían comenzado a comerse vivos a los soldados que lograban derribar. El general vociferó algunas órdenes, pero sus bramidos se transformaron en un agudo grito de dolor cuando un infectado se le lanzó encima. Pude ver con mis propios ojos cómo le arrancaba un trozo de carne del cuello y la sangre comenzaba a brotarle de la yugular con un potente chorro. Estaba muerto, no había forma humana de cerrar una herida como esa con los medios de los que disponían y aunque el miedo me hubiera dejado reaccionar. Desgraciadamente no era el único, todavía quedaban más de 30 infectados en pie, mientras que los efectivos militares se reducían ya a 4, no podía creer que solo hubieran sido capaces de acabar con menos de 20 atacantes, era una cifra ridícula teniendo en cuenta que tenían armas automáticas. Mientras yo seguía escondido bajo la mesa, los 4 soldados, acongojados por la pérdida de su superior, optaron por huir atravesando las ventanas de la comisaría. Esperad. Grité aterrado saliendo de mi escondite, no quería quedarse solo por nada del mundo, pero era tarde, los soldados se habían marchado y, aún peor, los infectados que no estaban comiéndose a ningún militar caído, se fijaron en mí. Joder, iba pensando mientras corría hacia la ventana yo también. Sin embargo acabé resbalando y cayendo al suelo cuando pisé, sin darme cuenta, la sangre que el general había derramado. Los gemidos de los infectados parecían estar murmurando mi nombre mientras se me aproximaban, mientras que el cuerpo del general yacía en el suelo, con el estómago abierto y 2 caníbales devorándole las tripas. Por suerte me fijé a tiempo en que todavía sujetaba la pistola con la que había estado disparándoles en la mano. Con un rápido movimiento la arranqué del agarre del frío cadáver, me puse en pie y me lancé contra la ventana para escapar de aquel horror.
Caí sobre los cristales rotos que los soldados que me habían precedido habían dejado en el suelo al romper las ventanas, pero no creí haberme hecho ninguna herida de gravedad, aunque sí varios cortes en las manos. Esperad. Esperad. Grité cuando localicé a los 4 soldados subiendo a uno de los jeeps y arrancándolo. O no me escucharon, o fingieron no hacerlo, porque ni se giraron a mirarme antes de poner el jeep en marcha y largarse de allí a toda pastilla. Los 3 infectados que estaban devorando el cadáver de la mujer se habían puesto en pie, seguramente atraídos por los soldados, pero en ese momento era yo el que estaba allí y hacia el que comenzaron a tambalearse. Uno de ellos había perdido por completo un brazo, como si se lo hubieran arrancado de cuajo, y el segundo había perdido buena parte de la piel de la cara, pero sin duda era el tercero el más llamativo, ya que tenía el abdomen reventado y las tripas le colgaban por el suelo. ¿Cómo puede seguir vivo? Me pregunté completamente aterrado. Intenté correr hacia uno de los otros jeeps que se habían quedado allí aparcados, pero una manada de enfermos apareció de repente cruzándose en mi camino, cortándome el paso. ¡Mierda! Grité en voz alta al verme rodeado por aquellos dementes. No sabía cuántas balas quedaban en la pistola, pero 3 eran menos que el grupo de por lo menos 10 que había aparecido de repente, de modo que comencé a correr en dirección al trío de caníbales. El de las tripas colgando quiso echárseme encima cuando pasé a su lado, pero le disparé en el pecho justo a tiempo y lo aparté de mi lado de un codazo. Los demás no llegaron a estar lo suficientemente cerca como para crearme problemas, el único problema que me había creado era que me encontraba en pleno centro de aquel poblado plagado de infectados, con todos ellos persiguiéndome. Sin mucho tiempo para pensarlo mejor, doblé en una esquina y me metí por una callejuela entre cabañas, por donde solo había un infectado dando vueltas. Le disparé en el estómago antes de colarme por una de las ventanas de la choza más próxima y me escondí allí dentro, confiando en poder engañarles y que me perdieran el rastro. Varios infectados atravesaron la calle, pero ninguno había visto dónde me hache. Crónicas Zombie Preludios y Ori, con esa, Alejandro Arnaldos, 2. Había escondido, ni siquiera el que había recibido mi disparo, así que acabaron pasando de largo y perdiéndose en la distancia. Respiré algo aliviado cuando el sonido de los gemidos y gruñidos se apagó, y por fin tuve un momento para meditar sobre mi situación. Me encontraba encerrado en una diminuta cabaña de adobe con una puerta hecha de cañas y ventanas que no eran más que un agujero, rodeado de infectados psicóticos y caníbales que ya habían matado o hecho huir a toda una unidad de militares, incluido el general Chipenda, y mi única arma era una pistola apenas sabía utilizar. Desde luego no era la más propicia de las situaciones, pero al menos seguía con vida para intentar salir de ella. Decidí esperar allí hasta que llegara la noche, cuando la situación de los infectados se hubieran relajado y pudiera escabullirme ayudado por la oscuridad hasta uno de los jeeps. También había pensado en esperar a que los 4 soldados supervivientes llegaran a la base y alguien decidiera enviar un pelotón mayor a poner orden en aquel poblado, pero no sabía cuánto podía tardar eso, y yo no tenía ni comida, ni agua, ni moral para quedarme allí esperando un rescate. Acomodándome sobre una especie de cama de paja me quité los guantes de látex y los tiré al suelo, eché un vistazo a la pistola que le había cogido al cadáver del general, que todavía estaba manchada con algunas gotas de sangre del militar y, durante el resto del día, me limité a tomar fuerzas y esperar que cayera la noche en silencio, para no llamar la atención indeseada de nadie. Fueron las horas más angustiosas de mi vida. Escondido en aquella cabaña sin otra cosa que hacer o con que distraerme, no podía evitar que mis pensamientos giraran únicamente alrededor de la horrible experiencia que estaba viviendo. La enfermedad, fuera cual fuera, había transformado a los infectados en enajenados caníbales, sin ningún escrúpulo a la hora de atacar a los sanos y matarlos. En mis años de experiencia ni siquiera había oído hablar de algo parecido a lo que estaba ocurriendo. Estaba deseando volver para averiguar qué había descubierto la doctora Willem en las autopsias, aunque, siendo sincero, si deseaba volver era principalmente para estar lejos del poblado y de sus enfermos habitantes. No tenía ninguna intención de acabar como los militares que me habían acompañado hasta allí. Cuando la noche fue lo bastante oscura, decidí que era el momento de salir de mi escondite. Con la pistola en una mano y mi bolsa de instrumental médico en la otra me puse en pie y me dirigí a la puerta de la cabaña.
Di gracias porque ningún infectado me hubiera visto, porque esa puerta hecha con cañas no habría supuesto ninguna protección si decidía intentar atravesarla para cogerme. Salí al exterior, tras asegurarme de que no había infectados cerca, y rápidamente me deslicé en silencio entre las cabañas rumbo a los jeeps. Si no había pasado nada, debían seguir aparcados donde los dejamos unas horas antes, todavía quedaban dos de ellos, y yo solo necesitaba uno para salir de allí. Al pasar por al lado de la comisaría me encontré con que los infectados que se habían dado un banquete con la unidad del general Chipenda continuaban en la zona, dando vueltas cabizbajos y embobados. Después de la violencia que habían demostrado al atacarnos parecían haber entrado en un estado casi letárgico, en el cual se limitaban a tambalearse aturdidos de un lado a otro. Como seguir ese camino era una locura, giré por otro lado y rodeé la comisaría para evitar a los infectados, pero acabé topándome cara a cara con otro de ellos al meterme entre dos cabañas. Aquel hombre enfermo, para mi sorpresa, llevaba puesto sobre la cabeza un casco, y cuando le vi la cara descubrí que era uno de los militares que me había acompañado. Por su estado, era imposible que siguiera vivo. Había perdido medio brazo derecho y de la mano izquierda solo le quedaba un muñón ensangrentado con un par de dedos. Le habían abierto en canal a mordiscos hasta tal punto de que caminaba con las tripas, o lo que quedaba de ellas, a la vista. La imagen era tan repulsiva que retrocedí unos pasos, completamente aterrorizado. El pobre hombre estiró las manos y gimió antes de tambalearse detrás de mí, pero fui lo bastante rápido para esquivar sus mutilados miembros y seguir mi camino. No volví a caminar en silencio, intentando no llamar la atención, estaba demasiado alterado para eso, así que lo que hice fue comenzar a correr a toda velocidad en dirección a los jeeps, rezando mentalmente por llegar a ellos de una vez. No me topé con más infectados por el camino y, cuando choqué contra el mismo jeep en el que había venido, casi lloro de la alegría por sentirme por fin a salvo. Aunque la parte trasera del vehículo era descubierta, la cabina del conductor estaba protegida por cristales, de modo que nadie podría entrar en ella si no era rompiéndolos. Sin perder un segundo abrí la puerta y ocupé el asiento del conductor, pero entonces caí en la cuenta de que no tenía las llaves del vehículo. Con las prisas, debieron dejar el jeep abierto al bajar de él, pero se habían llevado consigo las llaves que lo ponían en marcha. No, no, no. Murmuré comenzando a desesperarme mientras intentaba pensar qué hacer. Ir a registrar los cadáveres de los soldados era imposible, justamente alrededor de ellos se encontraba la mayor concentración de infectados, y yo no tenía ni idea de cómo hacerle un puente a un coche para arrancarlo por la fuerza. Hola. La repentina voz hizo que el corazón casi se me saliera por la boca. Al principio pensé que había alguien más en el vehículo, pero enseguida caí en la cuenta de que estaban hablando a través de la radio. Hola. Por Dios. ¿Me escucha alguien? La voz era la de la doctora William, la podía reconocer sin ninguna duda, y no solo porque fuera una de las únicas dos mujeres que hablaban inglés por allí. Sin dudarlo un instante me lancé sobre la radio, después de todo lo que había pasado estaba encantado de escuchar una voz amiga. Doctora, no sabe cuánto me alegro de escucharla, dije agarrando el aparatito mientras, al mismo tiempo, vigilaba el exterior por si se aproximaba algún infectado. Es mucho peor de lo que creíamos, tienen que enviar ayuda urgente, esta gente está realmente mal, sufren brotes psicóticos muy violentos, han matado a otra gente y griega. Me interrumpí cuando escuché un sollozo de la doctora. De fondo se oía algo parecido a disparos, pero no podía estar seguro. Estamos atrapados, doctor Stevenson. Chilló fuera de sí. Se levantó de la mesa de autopsias, los heridos comenzaron a morir, pero después se despertaron. ¿Qué está diciendo? ¿Qué ocurre allí? Doctora. La llamé a través de la radio, pero no hacía más que balbucear incoherencias. Cogieron a Daniela, se la están comiendo. Oh Dios mío. Se la están comiendo ahí fuera. Sollozaba incontroladamente. Van a entrar. Entonces se escuchó un ruido como de un portazo y la doctora gritó, oí un gruñido y después el sonido de sollozos y pataleos. Doctora. ¿Está bien? ¿Qué está pasando ahí? Bramé por la radio. Doctora William. Sara. Contesta Sarah. Ni llamándola por su nombre de pila me hizo caso.
Antes de poder saber qué estaba pasando, una mano ensangrentada golpeó la ventanilla del conductor, sobresaltándome tanto que la radio se me cayó al suelo. Un infectado había llegado hasta mí mientras hablaba con la doctora y no me había dado ni cuenta. Inmediatamente cogí el arma y, en cuanto aquel hombre dio un cabezazo contra el cristal intentando morderme incluso a través de él, apreté el gatillo y le disparé a la cara. El efecto fue inmediato, los cristales saltaron por los aires y el infectado cayó redondo al suelo, al lado del VIP. Sin embargo, apenas pude respirar aliviado un segundo, puesto que enseguida reparé en la presencia de muchos otros infectados acercándose hacia mí. En la oscuridad de la noche era difícil distinguir sus siluetas hasta que no los tenías casi al lado, y allí no había ninguna luz artificial que pudiera advertirme de su presencia antes de que estuvieran demasiado cerca. ¡Oh joder! Farfullé deslizándome por los asientos hasta llegar a la otra puerta, pero fue demasiado tarde, un par de infectados habían sido más rápidos que yo y me bloquearon el paso. Estaba atrapado, no tenía forma de salir, ni de poner el coche en marcha, y estúpidamente ya les había abierto una ventana del jeep a disparos para que pudieran entrar a por mí. Disparé otra bala contra un segundo infectado que intentó colarse por el agujero de la ventanilla, pero para cuando quise dispararle al tercero que lo intentó, el arma se había quedado sin munición. Peor aún, los infectados del otro lado habían conseguido resquebrajar el cristal del jeep. ¡Madre de Dios! ¿Qué hago ahora? Me pregunté en voz alta, muerto de miedo. ¿Qué coño hago ahora? 1 de enero de 2013, 12 días después del primer brote, 14 días antes del colapso total. Agente Mark Ford, decía lo peor de estar destinado en China era la comida. Pese a que llevaba 5 años prácticamente viviendo allí, apenas era capaz de soportar el olor de la cena de Wang, que se encontraba sentado a mi lado, en el asiento del conductor del coche. Wang era un disidente que empezó a trabajar para nosotros 2 años atrás, y desde el primer día resultó ser un valioso activo para la CIA, sobre todo a la hora de destapar información que el gobierno chino hubiera preferido que nadie supiera. Esperaba que fuera útil aquella noche más de lo que había sido los días anteriores. Tienes que comerte eso aquí. Me quejé cuando el olor a chop suey dentro del coche se hizo realmente molesto, siempre que comía fuera comía chop suey, era desesperante. Llevamos casi 6 horas aquí dentro, tengo que comer, se defendió con la boca todavía llena de arroz. No sé qué más pruebas necesitas de que allí dentro no está pasando nada. Ninguno de mis contactos ha advertido actividades sospechosas. Puede ser, pero no me convence. Le respondí echando un vistazo a través de los prismáticos. Hacía 2 días lo que se suponía que era un enorme e inocente silo de grano había recibido la visita de un gran grupo de militares. Durante esos 2 días no habían hecho más que llegar camiones cargados de material de construcción que se introducían en el recinto y volvían a salir completamente vacíos. Aunque desde fuera solo podía ver a 2 soldados vigilando la entrada, sabía que dentro tenía que haber muchos más. Estoy seguro que es por lo de Angola, continuaba diciendo Wang, sin que yo le prestara mucha atención. Ha llegado a la India, y ya ha habido algunos casos aquí. Deben estar protegiendo la comida por si la cosa llega a más y hay que hacer racionamientos. Podría ser, admití, nada convencido en realidad. O podrían estar transformando ese sitio en un almacén de armas, y esas cosas le interesan a mi gobierno. De cualquier manera, cualquier movimiento militar de tu gente es como poco sospechoso. No los es mi gente, respondió en tono sombrío. Esos no son mi gente, ya no. Está bien, perdona. Me disculpé. Tenía que reconocer que, para ser un agente doble y estar en realidad de parte de los chinos, Wang mentía bastante bien. Durante 2 años nos había estado dando información que su gobierno podía permitirse que conociéramos, utilizando la misma como cortina de humo para ocultar lo que no quería que saliera a la luz. Esa noche iba a descubrir si lo que ocurría dentro de ese silo de grano pertenecía a una categoría o a la otra, y a juzgar por su actitud negativa hacía que lo investigase, con suerte sería lo segundo. Tenía la esperanza de que fuera algo lo bastante jugoso como para ganarme una palmadita en la espalda en Washington. Uno no puede pasarse toda la vida en territorio enemigo y, habiendo nacido Julie en verano, un trabajo de despacho no me vendría mal.
Solo había visto a mi hija recién nacida 2 veces, y comenzaba a echar de menos a mi familia. ¿Hasta cuándo pretendes que nos quedemos aquí? Insistió volviendo a su chop suey. Ya es de noche, empieza a hacer mucho frío. No querrás quedarte toda la noche, ¿verdad? Algo tenía que estar a punto de pasar si tanto interés tenía en que nos fuéramos. Tenía que saber qué era, pero no quería que sospechara de mí, no podía romper la baraja y acabar con el juego sin saber lo que estaba pasando. Wang podía sernos muy útil todavía, y desperdiciarle por algo irrisorio sería un despilfarro. Supongo que tienes razón, dije con un suspiro echando otro vistazo a través de los prismáticos. No parece que estemos consiguiendo nada. Claro que no, exclamó alegremente. Mira, volvemos al piso franco, descansamos un poco, comemos algo decente, y mañana interrogaré a todos mis contactos de nuevo para averiguar qué están haciendo ahí exactamente. Fue entonces cuando lo vi. Para el ojo inexperto podría haber parecido simplemente un camión con una gran cámara frigorífica, pero yo sabía qué detalles lo delataban como un camión que transportaba material radioactivo. Suma ejército chino a material radioactivo y tendrás algo que vale la pena investigar, ¿de acuerdo? Veremos qué nos cuentan tus contactos. Deja que envíe un mensaje a los chicos de que vamos para allá y nos marchamos. Saqué el teléfono móvil del bolsillo del pantalón y comencé a escribir un mensaje, al mismo tiempo, con la otra mano agarraba disimuladamente la pistola debajo del abrigo. Wang parecía tan satisfecho de haberme convencido que no sospechó nada. Dile que nos tengan preparado algo caliente, que aquí hace un frío de cojones. Dijo con una sonrisa. Les diré que nos traigan a un par de chicas del club de abajo. Le contesté mientras seguía escribiendo. Pollo a la pequinesa bien caliente como entrante, el chop suey va a sobrar. Mi enlace entendió perfectamente el burdo lenguaje en clave que estaba utilizando, porque no tardó más que un par de segundos en responder. No pidas chop suey entonces, ¿qué dicen? ¿Nos vamos? Me preguntó al escuchar el tono que indicaba que había recibido un nuevo mensaje. Fueron sus últimas palabras. Agujereando el abrigo en el proceso, disparé contra él 2 balas que acabaron con su vida instantáneamente. El silenciador se encargó de que nadie más pudiera darse cuenta de lo que ocurría en el interior de aquel coche. Lo siento amigo, mala suerte. Le dije al cadáver de Wang mientras le registraba en busca de su arma y la guardaba con la mía. Me quité el agujereado abrigo y salí al exterior. Hacía un frío que pelaba, pero eso era lo que menos me preocupaba en ese momento. Colarme dentro de, lo que ya tenía clarísimo, era una instalación militar china iba a ser complicado. Confiaba en poder contar con el factor sorpresa y con que ellos pensaran que Wang me mantendría alejado. Con las 2 pistolas con el silenciador puesto, el móvil y el juego de ganzúas eléctricas que saqué del maletero, caminé sigilosamente los escasos 200 metros que separaban la carretera principal de aquel silo de grano falso. Aunque era de noche, utilicé todas las sombras de árboles y arbustos que pude para mantenerme fuera de la vista. Podían tener francotiradores escondidos, y no me apetecía acabar la noche con una bala entre las cejas. Me sorprendió un poco comprobar, ya cerca del lugar, que tampoco había perros guardianes vigilando el perímetro. Desde luego era un alivio, un perro vigilando podría haberme causado muchos problemas, pero también era extraño. Quizá con las prisas no habían tenido tiempo de poner en marcha una medida de seguridad tan básica, después de todo, ese lugar había pasado de silo de grano a lo que sea que estuvieran haciendo ahí dentro en tan solo un par de días. Como no tenía ningún impedimento, llegué hasta la valla metálica que separaba el exterior del interior del recinto sin que nadie me descubriera. La valla no estaba electrificada, y ni siquiera había soldados patrullando a su alrededor. Los motivos de eso estaba bien claro, seguramente aquella valla había pertenecido al silo, no la habían puesto los militares, y por tanto no tenía ninguna protección especial. El segundo motivo era que, probablemente, la entrada que vigilaban los 2 militares fuera la única que había y, como habían reforzado las paredes de la construcción con planchas de acero, aquel lugar era completamente impenetrable para una incursión furtiva.
Aunque podría haber neutralizado con facilidad a los dos soldados, acabar con los dos únicos vigilantes habría puesto sobre aviso a quien pudiera estar en el interior, y no tenía claro que penetrar en esa instalación fuera a ser tan sencillo como me había resultado acercarme a ella. Solo el lejano sonido del motor de un vehículo acercándose me dio una idea de cómo colarme sin ser descubierto. Escoltado por 4 jeeps del ejército, 2 delante y 2 detrás, otro camión se acercaba por la carretera en dirección al silo. Gracias a que nos encontrábamos en una zona lejos de la ciudad, donde no había la menor iluminación ni el más mínimo ruido, pude ver llegar al vehículo desde lejos. En un minuto pasaría junto a un pequeño grupo de árboles, que eran mi mejor oportunidad para saltar sobre él, o para intentar meterme debajo y entrar agarrado al eje sin que los ocupantes de los jeeps me vieran. Hacerlo en cualquier otro momento, en campo descubierto, sería sencillamente imposible. Resoplando por saber lo que me esperaba, me acerqué agazapado hacia el grupo de árboles. No tenía tiempo de trepar a uno de ellos y utilizarlo para saltar sobre el camión, de modo que tendría que ser rápido como un rayo y colarme bajo él sin que me aplastara ninguna de sus ruedas, y confiar en poder sujetarme con algo, de lo contrario me atropellaría el jeep que les seguía, y si eso sucedía lo mejor que podría pasarme es que me matara, porque lo que me harían los chinos si me cogían vivo sería mucho peor. El jeep que abría la marcha pasó de largo sin percatarse de que yo me encontraba agazapado entre los arbustos junto a la carretera. 4 hombres iban en su interior, armados con fusiles de asalto y, por si eso fuera poco, el jeep tenía instalada una pequeña metralleta. Si era descubierto tendría a 12 hombres con armas automáticas y 4 metralletas intentando matarme, era una sentencia de muerte. El segundo jeep pasó también y me puse en guardia, tenía que ser rápido o los de atrás me verían. Me preparé y, en cuanto la cabina del enorme vehículo estuvo a mi altura, me lancé y rodé hasta quedarme debajo de él. Por un pelo el segundo par de ruedas no me pasa por encima, pero una vez allí debajo tuve la suerte de poder agarrarme al eje del tercer par de ruedas. Tendría que hacer el resto del viaje casi siendo arrastrado, pero solo eran unos metros, podría soportarlo. Como el convoy no se detuvo, supuse que nadie se había percatado de mi pequeña estratagema, era un alivio ver que aquello salía bien. El grupo de coches únicamente redujo la marcha cuando alguien les abrió la alambrada, y menos de un minuto más tarde las puertas estábamos frente a las puertas del silo. Vi los pies de los 2 soldados cuando el camión entró al interior de aquel lugar, conmigo enganchado a uno de sus ejes en precario equilibrio. Los brazos empezaban a dolerme por el esfuerzo de estar allí colgado, pero merecía la pena el sufrimiento, estaba dentro. Si hubiera sido un superagente secreto de los del cine habría tenido convenientemente algún gadget rocambolesco con el cual mantenerme sujeto, pero me pareció que, habiendo rodado debajo de un camión sin que me atropellara, había cumplido con la dosis de acción que toda misión necesita. El convoy se detuvo por fin después de pasar por la puerta del silo. En cuanto el camión pisó el freno me dejé caer al suelo, mientras a mi alrededor todo se llenaba de soldados corriendo de un lado a otro. Aquello no me gustó nada, el siguiente paso era salir de debajo del camión y buscar otro lugar donde esconderme, al menos hasta que supiera qué había allí dentro, pero con tanto soldado dando vueltas podía ser complicado. ¿Cuántos esta vez? Los soldados que bajaban de los jeeps y los que salían a recibirles fueron a encontrarse y a ponerse a hablar justo a mi lado, complicándome todavía más la salida, pero quizá haciéndome partícipe de alguna conversación interesante. 100 más, todos de la Isway. Contestó uno de los del convoy. La Isway, eso está solo a 100 kilómetros de aquí. Reflexionó en voz alta el primero que había hablado. Desde mi posición solo podía ver botas y pantalones militares moverse de un lado a otro, para verles las caras tendría que haberme asomado fuera, y si lo hacía corría el riesgo de que me atraparan, de hecho, estaba seguro de que el único motivo por el que no me habían logrado atrapar todavía era por la juventud de la instalación. Por mucho personal que destinaran, levantar un complejo lo bastante seguro no se podía hacer en 2 días. Algo importante debían traerse entre manos si tenían tanta prisa como para mover material radioactivo sin las pertinentes medidas de seguridad. Lo sé, y creo que las cosas se van a poner aún peor, decía el segundo soldado, pero se interrumpió cuando un nuevo grupo de militares llegó. General.
Los dos soldados se cuadraron mientras un nuevo par de botas, seguido de por lo menos una docena más, se acercaba. 100 unidades de la Isui. La Isui, eso está a poco menos de 100 kilómetros de este lugar, exclamó el general, repitiendo sin saberlo las palabras del soldado. Cerré los ojos y contuve un gesto de fastidio al escuchar la voz de aquel hombre, ya que no me había costado nada reconocerla. De entre más de 1.000 millones de chinos, tenía que encontrarme justamente en una instalación dirigida por el general Xian. El cabrón de Wang se lo tenía muy callado, en ese momento me alegré de haberle matado. No perdáis tiempo, llevadlos al fondo y echadlos con los demás, ordenó el general. Sin perder un segundo, los dos soldados volvieron a los vehículos y, al mismo tiempo, Xian y sus hombres se dieron la vuelta y volvieron por donde mismo habían venido. Viendo que sería mi única oportunidad, me arrastré fuera de los bajos del camión y me puse en pie. Solo entonces pude ver bien dónde me había metido. Si ese lugar había sido un silo alguna vez era imposible saberlo. Todo había sido reforzado con paredes de acero, creando una enorme sala metálica y rectangular de por lo menos 500 metros cuadrados de superficie y 10 metros de altura. Se podía salir de allí por 3 puertas. La primera de ellas era la que había utilizado para entrar. La segunda, una pequeña puerta lateral por donde estaba yéndose el general. Y la tercera y última, que se encontraba justo frente a la primera y era casi tan grande como ella. Supuse el camión se marcharía por allí cuando la abrieran, a alguna otra sala interior. En ese preciso instante todos allí me estaban dando la espalda. Los hombres del general se dirigían hacia la puerta pequeña, y los soldados volvían a sus vehículos, era en ese momento o nunca. Empleando el sigilo que uno se ve obligado a aprender cuando se dedica a mi profesión, corrí en silencio en dirección a unos bidones que había junto a la primera puerta y, escondiéndome tras ellos, esperé a que todos se hubieran marchado antes de ponerme en marcha yo también. Aunque sin duda el punto caliente sería el destino del camión, me imaginé que podía enterarme mejor de las actividades de la improvisada instalación si seguía al general, de modo que, tras asegurarme de que no quedaba ningún militar a la vista, salí de mi escondite y me deslicé hacia la puerta. Esa entrada al interior estaba hecha de acero también y, lamentablemente, disponía de un lector de seguridad que no me permitiría atravesarla si no tenía la tarjeta adecuada. No disponía de equipo suficiente para forzar un cierre así, de modo que, sencillamente, no podía atravesarla. Ya me encontraba pensando en otra forma de colarme cuando la puerta se abrió sin que tuvieran que hacer nada. Me eché a un lado justo cuando un par de soldados salieron por ella, probablemente para patrullar el perímetro. Antes de que se dieran cuenta de qué había pasado, los dos estaban muertos en el suelo debido a sendos disparos en el pecho originados en mi pistola. Sin perder un instante arrastré los cuerpos hasta colocarlos detrás de los bidones y los registré. Ambos llevaban al cuello la tarjeta que estaba buscando y, sin más ceremonias, le arranqué a uno de ellos la suya y la utilicé para volver a abrir la puerta. Al otro lado me topé con un pequeño pasillo de paredes de metal que únicamente tenía 4 puertas, todas en el lado izquierdo del pasillo, y ninguna de ellas parecía requerir la tarjeta que acababa de robarle al soldado muerto. O había algo que no entendía, o aquella era la instalación militar más chapucera de todos los tiempos. Me dirigí a la primera puerta del pasillo, pistola en mano, y la abrí simplemente bajando una manivela. Únicamente abrí lo suficiente para dejar una rendija por la que pudiera ver, no quería llamar la atención de nadie que pudiera haber dentro si podía evitarlo. Afortunadamente ese lugar parecía estar vacío. Siempre alerta, abrí del todo la puerta y entré en lo que no podía ser otra cosa que un laboratorio. Las mesas llenas de tubos de ensayo, matraces y probetas no llamaron mucho mi atención, lo que más me hizo recelar fue que allí tampoco encontré ninguna de las medidas de seguridad necesarias para trabajar con material radioactivo. Casi parecía más el laboratorio de un instituto que el de un complejo militar. El sonido de la puerta abriéndose me obligó a ponerme en guardia. Tuve que esconderme junto a un fichero cuando 3 hombres, vestidos con batas blancas, entraron apresuradamente en la sala. Sin prestar atención a más nada, se dirigieron a una de las mesas y comenzaron a revolver entre los papeles que se encontraban sobre ella.
Mientras ellos buscaban algo, yo me mantuve quieto y en silencio, esperando a que terminaran y se marcharan lo antes posible, ya que no quería tener que matarlos también si me descubrían fisgando por allí. Los dos cadáveres que había dejado más atrás ya habían limitado el tiempo del que disponía antes de que saltaran las alarmas, más cadáveres solo reducirían ese tiempo todavía más. Aquí está, exclamó uno de ellos agarrando un papel con las dos manos. Paciente 155, electrocardiograma desde el coma hasta el despertar. Vamos a llevárselo antes de que se enfade, propuso otro dirigiéndose hacia la puerta. Supongo que tendremos que hacerle más pruebas. Espero que acaben de equipar todo esto como es debido, en la facultad trabajábamos con mejor instrumental que aquí. Ese tipo me da escalofríos, replicó el tercero echando un vistazo al papel. ¿Habéis visto cómo estalla? Es como si se estuviera pudriendo. Repugnante, los tres se fueron, cerrando la puerta tras de sí y dejándome solo de nuevo en aquel laboratorio. Cada vez me resultaba más raro todo aquello. Hablaban de electrocardiogramas, de coma, sobre el contenido del camión habían dicho algo de cientos de unidades traídas de un pueblecito cercano, y las medidas de seguridad, en ese lugar no podían estar trabajando con material radioactivo, casi parecía más un laboratorio médico y, por un momento, temí haber cometido un enorme error. No me dije, la actitud de Wang, el general Xian, aquí se está cociendo algo gordo. Salí del laboratorio y, después de comprobar que el pasillo estaba limpio, me dirigí a la siguiente puerta, que estaba cerrada herméticamente. El interior de aquella habitación parecía el de una cámara frigorífica, pero completamente vacía. Hacía frío, por lo menos 5 grados menos que fuera, aunque no estuvieran guardando nada allí dentro. Estaba a punto de marcharme cuando me percaté de una pequeña rendija en la pared metálica. Deteniéndome a investigarla, descubrí que se trataba de una pequeña puerta que disponía de una minúscula cerradura, muy fácil de pasar por alto si no sabías que se encontraba allí. Saqué la ganzúa eléctrica y la puse a trabajar inmediatamente. Aquella entrada oculta era mi mayor esperanza de descubrir algo realmente importante en ese falso hilo de grano, porque hasta ese momento los resultados habían sido completamente decepcionantes. Cuando un clic me indicó que la cerradura había cedido, abrí la puerta. Unas escaleras metálicas bajaban unos cuantos metros por un estrecho pasillo, y un ruido como de maquinaria trabajando se escuchaba retumbar de fondo. Bajé los escalones sin hacer ningún ruido, pues también me parecía haber escuchado algunas voces, y cuando llegué al lugar donde el pasillo dejaba de bajar y doblaba una esquina me topé con lo que menos me podía esperar. Aquel pasillo terminaba en una especie de balcón, o más bien un palco, donde el general Xian y varios de sus hombres contemplaban cómo, varios metros más abajo, en un enorme recinto que alguna vez debió almacenar grano, cientos de cuerpos humanos se apelotonaban caóticamente como si fueran terneras sacrificadas en un matadero. Sin embargo, lo más perturbador fue comprobar que, a diferencia de lo que me había parecido en un primer vistazo, aquellos cuerpos estaban vivos. Eran personas. Miré al general, que contemplaba absorto aquel espectáculo sin sentido. No sabía qué estaba ocurriendo allí, pero parecía algo mucho peor que lo del material radioactivo. Que echen a los nuevos con los demás, ordenó el general. Uno de sus hombres dio la orden por radio y una reja de gran tamaño se abrió varios metros por encima de la marabunta humana que daba tumbos en el fondo de aquel almacén. Aunque ya debí suponer dónde estaban los nuevos, no pude evitar sorprenderme al ver el camión con el que me había colado liberar su espeluznante carga. Algunas de las personas que se encontraban allí encerrados se habían acercado a la reja al verla abrirse, y fue a ellos a quienes les llovieron encima sus nuevos compañeros prisioneros. Los gemidos y lamentos de aquella gente eran realmente perturbadores. Con estos ya superamos los 500 infectados, general, dijo uno de los hombres que acompañaba a Xian. Infectados, repetí mentalmente. ¿Podía ser cierto? El brote de ébola de Angola de Crónicas Zombie Preludios y Ori, con esa, Alejandro Arnaldos, 3. Decían que ya había llegado a China, pero no me parecía posible que estuvieran haciendo algo así con los infectados, por no hablar de la multitud que había allí. Según las últimas noticias, apenas habían reportado unos 50 casos en todo el país, y solo en la isla decían haber cogido a 100.
La puerta de la cámara frigorífica se abrió mientras yo todavía me encontraba ensimismado contemplando aquel horror que Xian había creado. 4 hombres armados bajaron por las escaleras, mientras que al otro lado tenía al general y su escolta. Mierda. Susurré al verme sin escapatoria. Lo único que podía hacer para evitar que me pillaran era lanzarme sobre los infectados, pero ya había escuchado en las noticias lo violentos que se ponían con los sanos, y no estaba dispuesto a morir tan pronto, aún tenía que averiguar qué estaban haciendo allí con esa pobre gente. No necesité que me apuntaran con los fusiles ni que me golpearan en la cabeza para que tirara a las armas y me arrojara al suelo, pero aún así lo hicieron. Cuando me pusieron en pie de nuevo para que el general pudiera verme, no pudo evitar mostrar una sonrisa. Vaya, veo que nuestros caminos vuelven a cruzarse, señor Ford. Exclamó con satisfacción antes de hacerle un gesto a uno de sus hombres y que éste me dejara inconsciente de un golpe. Cuando me desperté me sentía muy mareado. Tenía los brazos y las piernas atadas a una silla que, después de dar un tirón, comprobé que estaba anclada en el suelo. Mientras intentaba pensar de qué forma podría soltarme esas ataduras, un extraño gruñido llamó mi atención. Al otro lado de la pequeña sala metálica, junto a la puerta, se encontraba el cadáver de Wang, o lo que debía haber sido el cadáver de Wang. De algún modo ese cabrón había sobrevivido, y también lo habían atado a una silla como la mía. Parecía estar completamente fuera de sí, con la mirada perdida y agitándose para liberarse de sus cadenas. Todavía tenía las manchas de sangre en el pecho a causa de los 2 disparos, pero más que eso fue su extrema palidez lo que hizo que sintiera un escalofrío en la nuca. Estaba infectado, no había ninguna duda. Le había disparado, pero había sobrevivido y, de algún modo, había sido infectado por aquel extraño brote de ébola. Joder, Chop Suey, ¿qué coño te ha pasado? Me pregunté. Wang. Dije en voz alta. ¿Puedes oírme? No puede oírle, señor Ford. El general Xian entró por la única puerta que tenía aquella habitación, y lo hizo solo, sin ninguna escolta y tan solo una pistola en la cadera como arma. Lo encontramos así en su coche hace apenas unos minutos, lleva 1 hora inconsciente, señor Ford. Así trata a sus amigos. ¿Podría hacerle la misma pregunta, general?, le respondí. ¿Qué le habéis hecho? ¿Inocularle el virus después de encontrarle moribundo en el coche? Xian se permitió mostrar media sonrisa. Si prestara más atención a las noticias sabría que el virus que está causando todo esto todavía no ha sido aislado, no, ni siquiera por nosotros, admitió. Por lo visto el señor Wang ya era uno de los múltiples infectados que ya abundan en nuestro país. No me pregunte cómo se infectó, hay tantas cosas que todavía no sabemos, por eso estamos construyendo este lugar. Ya lo he visto. ¿Cuántos tenéis allí, hacinados como cerdos? 500 han dicho. Eso es como 10 veces más de los casos que han salido a la luz, ¿no es cierto? Tiempo, si quería salir de allí solo necesitaba tiempo, ya no se trataba de mi gobierno, era un asunto de salud mundial, la OMS tenía que saber lo que estaba pasando en China. Vuestros organismos internacionales siempre quieren meterse donde nadie les llama, dijo torciendo el gesto. Usted es el vivo ejemplo de ello. No obstante, he de entonar el mea culpa en este asunto. Como habrá podido comprobar al colarse dentro, este recinto todavía no está listo del todo, las medidas de seguridad son escasas e ineficientes, pero el tiempo corre en nuestra contra, teníamos que comenzar nuestras actividades cuando antes. Bastante ineficiente, apuntillé yo. Ni siquiera perros guardianes. Venga, general. Seguro que Wang le había dicho que yo rondaba por aquí, no me merecía ni unos perros guardianes que me lo pusieran un poco difícil. Wang seguía revolviéndose en su asiento, ajeno a la conversación que estábamos teniendo. Verá, resulta que a los perros les inquieta la presencia de los infectados, respondió Xian. Ni siquiera con 3 paredes de acero separándoles son capaces de permanecer tranquilos. Pero, ¿qué hacemos hablando de perros? Es un desperdicio del escaso tiempo del que ambos disponemos. Como comprenderá, no puedo dejar que esto salga a la luz, así que esta vez me temo que no habrá ni cárcel, ni intercambio de prisioneros para usted, señor Ford. No me sorprendió, no esperaba otra cosa. No se puede tener la misma suerte 2 veces seguidas.
Tampoco se puede decir que disfrutara de la última visita a una de sus cárceles, contesté sin querer darle la menor importancia al asunto, ya casi lo tenía. ¿Tengo derecho a una última voluntad o algo así? El general dio una vuelta alrededor de mi mesa, sin dejar de observarme. ¿Cree que voy a ejecutarle? No, eso sería demasiado bueno para un espía yanqui como usted. Le reservo un destino mucho más especial. Su futuro está en una mesa de operaciones, siendo diseccionado por nuestros investigadores. Quién sabe, señor Ford, igual su sacrificio sirve para hallar una cura que salve miles de vidas. No está mal, cruel, creativo y con un fin aparentemente altruista, muy propio de usted, general. Xian se acercó al asiento de Wang. En cuanto éste le tuvo cerca, intentó lanzarse contra él, pero las ataduras se lo impidieron. El oficial militar no dio la menor muestra de temor ante la reacción del espía infectado. He visto a algunos de estos comerse a sus víctimas hasta no dejar más que los huesos. Espero de todo corazón que no se dé el caso y que su cuerpo infectado sirva para la investigación científica, señor Ford. Dio unos pasos atrás, hacia la puerta, y apretó un botón en la pared. Inmediatamente las ataduras que sujetaban a Wong se soltaron y comenzó a ponerse torpemente en pie. En cuanto pudo sostenerse sobre sus dos piernas comenzó a caminar hacia mí. El general Xiang sonrió sin saber que sería la última vez que lo haría, no tenía forma de saber que había estado utilizando la agradable charla que habíamos tenido para soltarme de mis ataduras, y que gracias a eso había conseguido robarle, sin que se diera cuenta, la pistola del cinturón. 4 de enero de 2013, 15 días después del primer brote, 11 días antes del colapso total. Lynette Boucher. El sonido del móvil sonar me despertó, pero tardé unos segundos en ser consciente de ello porque todavía me encontraba medio borracha. Jean-Luc, que dormía a mi lado, se revolvió en la cama cuando la melodía que tenía asignada a los teléfonos del trabajo resonó por toda la habitación del hotel. ¿Qué es eso?, preguntó levantando la cabeza, aún medio adormilado. Mi móvil. Le respondí con desgana estirando la mano hacia la mesilla de noche, donde había dejado el condenado aparato. ¿No será tu marido?, exclamó alarmado. Es del hospital. Me incorporé en la cama al mismo tiempo que él se volvió a tumbar. En la pantalla del teléfono se podía leer el nombre de Paul Leroy sobre el simbolito de llamada entrante. El doctor Leroy era el director del hospital La Pitié-Salpêtrière de París, donde yo trabajaba, y no era habitual que me llamara, ya que yo tan solo era una patóloga, y ni siquiera la titular de la plaza. Mucho menos habitual es que me llamara a las 3:30 de la mañana. Genial, diles de mi parte que se vayan a la mierda. Gruñó Jean-Luc tapándose de nuevo con la manta. Calla, que puede ser importante. Le reprendí levantándome de la cama. Descolgué mientras me cubría con un albornoz y me acercaba a la ventana del hotel. Incluso a esas horas de la madrugada, la ciudad de París bullía de actividad. Había gente paseando por la calle y los coches llenaban la carretera. Bonjour, doctor Leroy, saludé un poco nerviosa. Había hablado con el director del hospital como mucho 3 o 4 veces y, aunque tenía su teléfono de móvil, jamás me había llamado. ¿Ocurre algo? Doctora Boucher, por fin la encuentro. He llamado a su casa pero, no estaba en casa. Respondí apresuradamente, un poco avergonzada. Ya, bueno, no importa, doctora, necesito que venga al hospital enseguida, se trata de una emergencia. Dijo con un tono autoritario que, a su vez, me pareció un poco inseguro. No le di mucha importancia al tono, sería por las horas que eran, pero sí que me chocó que me necesitaran tan urgentemente. Me dedicaba a hacer autopsias. ¿Quién necesita una autopsia de urgencia? Ahora, pregunté un poco confundida. Son las 3:30 de la mañana, se supone que mañana libraba. No quiero mentirle, doctor, he bebido un poco, no sé si estoy en condiciones de ejercer. Tal vez deba llamar al doctor Boutin, después de todo él es el titular de la plaza Y. Me temo que es el propio doctor Boutin a quien tiene que practicar la autopsia, necesito que venga inmediatamente. Aquella noticia me dejó anonadada, y durante unos segundos me quedé muda, sin poder hablar. ¿El doctor Boutin ha muerto?, le pregunté finalmente con un hilo de voz. No me esperaba una noticia así para nada, y menos que me la comunicara de esa forma.
No sabría decirle, no puedo darle más detalles por teléfono, venga y le explicaré todo lo que ocurre. Contestó Leroy críticamente. Vale, está bien, salgo para allá. Fue lo último que dije antes de que me colgara. Después de hacerlo me quedé mirando el teléfono completamente atontada. ¿Qué pasa? Me preguntó Jean-Luc, preocupado. No lo sé, le contesté con total sinceridad levantando la mirada hacia él. Tengo que ir al hospital, es una urgencia. ¿Una urgencia? Repitió extrañado, pero, ¿tú no hacías autopsias? Sí, ya, respondí con desgana mientras comenzaba a vestirme. Ha dicho algo de mi jefe, no sé qué pasa, será mejor que vaya enseguida. Está bien, vale, dijo cogiéndome cariñosamente por la cintura. ¿Vas a volver pronto? Tenemos el hotel toda la noche. No lo creo, deberías irte a casa, ya te llamaré cuando acabe, le dije intentando soltarme de él, era un fastidio, pero la llamada me había dejado preocupada y no había tiempo para tontear. Venga, suéltame, que tengo prisa. Ya eran las 4 menos cuarto de la madrugada cuando un taxi me recogió en la puerta del hotel. No estaba de buen humor porque ni siquiera había tenido tiempo de darme una ducha y, además, mi marido volvería a la ciudad al día siguiente por la tarde, por lo que ya no podría verme con Jean-Luc hasta una semana más tarde. Al hospital La Pitié-Salpêtrière. Le indiqué al taxista, un tipo delgado, de mediana edad, pelo castaño y con cara de estar encantando de tener que trabajar a esas horas, lo cual me resultó casi molesto. Vamos para allá, dijo poniéndose en marcha. Menudas horas, ¿tiene algún familiar allí? No, es por trabajo, le respondí con sequedad, tenía la mala suerte de haberme encontrado con el único taxista simpático de París. Oh. ¿Trabaja allí, Llevan hablando toda la noche del hospital en la radio. Comentó como de pasada, pero despertando mi interés. ¿En la radio? ¿Qué ha pasado? Le pregunté con curiosidad. Dicen que ha habido un caso de la enfermedad esa que está matando a tanta gente en África y Asia, ¿cómo se llamaba? Ébola. Le respondí un poco asustada. En la televisión no se hablaba de otra cosa desde el año nuevo, por lo visto ese extraño brote de ébola estaba causando estragos en el tercer mundo y el temor era que la pandemia llegara hasta Europa también. Sin embargo, pese a todos los protocolos médicos de emergencia que se habían activado, que nos alcanzara era solo cuestión de tiempo, habría querido la mala suerte que fuera justamente en hospital donde trabajaba. ¿Me habría llamado Leroy por eso? ¿Estaría Boutin infectado? De repente me sentí emocionada. ¿Y si tenía que realizarle la autopsia al primer caso de ébola en Francia? Podría ser uno de los momentos estelares de mi carrera porque, hasta donde yo sabía, no se le había realizado una autopsia en condiciones a un fallecido infectado de ébola todavía. La OMS tuvo que salir disparada de Angola, la virulencia de la enfermedad hizo que se saliera de control demasiado rápido en la India, y en China, el único lugar donde seguramente se hizo una autopsia de verdad, reinaba un hermetismo completo alrededor del tema de los infectados. Eso. Ébola. Exclamó el taxista. No sé cómo se puede olvidar el nombre si no se habla de otra cosa. Dicen que están esperando la confirmación. Da un poco de miedo, ¿verdad? Precisamente le dije ayer a mi mujer que comprara una mascarilla y la usara para salir a la calle, ¿sabe? ¿Es usted médico? ¿Qué opina? No sirve de nada, dicen que no se contagia por el aire. Le respondí sin prestarle mucha atención, pensando aún en qué iba a encontrarme al llegar al hospital. Aún así nunca se sabe, insistió él. Es mejor ser precavido, si no podemos acabar como ha acabado media África, epa. El coche frenó de golpe empujándome hacia adelante y luego incrustándome en el asiento del taxi. Una larga fila de coches se encontraba detenida delante de nosotros, cortando la circulación de la avenida des Gobelins, por donde circulábamos. ¿Qué pasa ahí? Preguntó al aire el taxista. Bajé la ventanilla, dejando entrar el helado frío invernal dentro del vehículo, y asomé la cabeza para intentar ver algo. A través de otras cabezas de conductores y copilotos indignados, pude comprobar que la entrada de la calle Lebrun estaba cortada, y varios coches patrulla apostados en ella bloqueaban nuestro paso. Parece que es cosa de la policía.
Le dije al taxista mientras varios agentes uniformados y con pistolas en la mano entraban corriendo a la calle Lebrun. Debe ser algo gordo, opinó él, que también había visto a los policías. Mire, mire. Llevan armas. Debía tener razón, porque inmediatamente comenzaron a sonar disparos desde la otra calle de tal manera que aquello parecía un tiroteo. Deben haber atracado o robado en alguna tienda, o algo. Aunque estábamos bastante lejos de todo aquello, instintivamente agaché la cabeza temiendo que pudiera alcanzarme alguna bala perdida, pero, por suerte, no pasó nada. Tras unos cuantos disparos más estos cesaron, y un par de minutos más tarde la policía volvió a abrir la circulación. Parece que ya nos movemos, indicó el taxista arrancando de nuevo el coche. Estas horas son muy malas, se lo digo yo que me he chupado estos turnos más de una vez. Al pasar junto a la entrada de la calle Lebrun eché un vistazo por si lograba ver, aunque fuera de refilón, lo que había ocurrido. Pero únicamente oía policías acordonando la zona y, en el suelo, lo que parecía ser un cuerpo cubierto con una sábana, fuera quien fuera contra el que estaban disparando, lo habían matado. Tragué saliva con un poco de aprensión, aunque, al mismo tiempo, no podía dejar de pensar que, al ser mi hospital el más cercano, cabía la posibilidad de que su cuerpo acabara en mi mesa de autopsias. Pues aquí estamos, señorita, dijo el taxista cuando paró frente a la puerta del hospital, unos minutos más tarde. Menuda tienen organizada ahí, ¿verdad? Sí, le respondí mientras le pagaba. Una verdadera jauría de periodistas se encontraba frente al hospital, quizá esperando a que alguien saliera y les confirmara que el caso que estaban tratando era del televisivo Ébola. Si era así, algunos debían llevar esperando un buen rato, porque muchos de ellos llevaban bocadillos, cafés y otras bebidas que les amenizaran la espera. Conteniendo un bostezo, me dirigí hacia el interior del hospital atravesando la marea de periodistas que, afortunadamente, no me confundió con nadie que fuera capaz de darles ningún titular. Sin embargo, una vez dentro, el propio director, que parecía estar esperándome, se acercó al trote hacia mí, provocando que una oleada de micrófonos y cámaras se lanzara contra las puertas del hospital. Bonjour, doctor Leroy, le saludé sin dejar de mirar la aglomeración de periodistas. ¿Qué está pasando? Ahora se lo explico, doctora, sígame, dijo escuetamente poniéndose en marcha en dirección a su despacho. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Tenemos un caso de ébola en el hospital? Le pregunté cuando nos hubimos alejado de la entrada y nos encontramos a solas en un pasillo. En realidad, es posible que tengamos 3 casos, respondió caminando a toda prisa. Uno de ellos, el que se encuentra en una fase más avanzada, es el propio doctor Boutin. Dios. Murmuré para mí misma. No se sabía de nadie que hubiera sobrevivido a la infección, y Boutin estaba casado y era padre de 3 hijos, sin embargo, había algo que no me cuadraba. Pero, si el doctor Boutin es el caso más grave, ¿por qué me han llamado? Si no hay muertos no me necesita para nada. Le pregunté mientras abría la puerta de su despacho. Estos señores se lo explicarán. Me contestó cediéndome el paso. 2 hombres ataviados con gabardinas y un gesto muy serio en la cara se encontraban en el interior del despacho del director del hospital, uno sentado en un sillón frente a la mesa del Leroy y el otro apoyado contra la librería del fondo. Doctora Linette Boucher, exclamó el del sillón, levantándose rápidamente para tenderme la mano. Pierre Brochand, del Ministerio de Salud. Y este es Antoine Armand, del Instituto Nacional de Policía Científica. Mucho gusto. Respondí estrechándole la mano a aquel hombre. Siéntese, por favor. Dijo ofreciéndome el asiento del que acababa de levantarse. Sabiendo cada vez menos de qué iba todo aquello, obedecí. Leroy se sentó también al otro lado del escritorio. Por cuestiones de seguridad nacional, lo que vamos a tratar aquí ahora mismo es un asunto completamente confidencial, de modo que, si decide quedarse, se estará comprometiendo a no decir una palabra sobre lo que aquí se diga fuera de estas 4 paredes. ¿Está de acuerdo? Sí, supongo. Contesté completamente confundida, ¿dónde me estaba metiendo? El funcionario del ministerio levantó la mirada hacia su compañero, y este se acercó y dejó una carpeta amarilla sobre la mesa del Leroy.
A las 14 horas del día 2 de enero, el doctor Jean-Claude Boutin trató en este mismo hospital a un paciente de EULA llamado Christopher Camille que acababa de llegar en vuelo directo desde Hong Kong. El paciente comenzó a presentar todos los síntomas de la fase neurológica del mismo brote de ébola que está arrasando África y que ya ha afectado a Asia y América del Sur a las 20 horas de ese mismo día. A las 0 horas del 3 de enero, el doctor Boutin fue accidentalmente mordido por el señor Camille, convirtiéndose él mismo en un vector de contagio. Entre las 0 horas y las 8 horas del día 3, o sea, ayer, el doctor Boutin infectó accidentalmente a Adele Bonnet, su cónyuge, y ambos ingresaron por su propio pie en el hospital La Pitié, Salpêtrière a las 10 de la mañana. Su mujer también pensé apenada, por lo menos no había contagiado a sus hijos. A la 1:17 de esta misma madrugada se declaró la muerte del doctor Boutin debido a un fallo cardiorrespiratorio, continuó relatando aquel hombre. Sin embargo, una vez trasladado a la morgue, a las 2:45 de la madrugada el doctor Boutin se reanimó y entró en fase neurológica, en la que se encuentra en este mismo instante. Disculpe, pero, declararon su muerte y se reanimó por sí solo hora y media más tarde. Les pregunté con suspicacia. No podía creer que estuviéramos hablando de mi jefe, no le había visto desde antes de Nochevieja, y entonces parecía estar tan sano. ¿Cómo es posible? ¿Un error? No creemos que haya habido error alguno, respondió Armand. Es por eso por lo que necesitamos una forense que lo examine. De repente lo vi todo claro, tan claro que no pude contener una carcajada al ver lo que me estaban pidiendo. Es una broma, ¿verdad? Exclamé cogiendo la carpeta que habían dejado sobre la mesa. Dicen que el doctor Boutin se encuentra en fase neurológica en este momento, es decir, que se mueve y muestra agresividad contra quienes le rodean, y me están pidiendo que le haga una autopsia. ¿Una autopsia a un hombre vivo? Tenemos motivos para pensar que, de hecho, el doctor está muerto. Puntualizó Brochand que, por su tono, no se tomaba aquello como una broma. ¿He escuchado mal o ustedes mismos han dicho que el doctor se encuentra en fase neurológica? Creo que he tratado con los suficientes cadáveres como para saber que un cuerpo muerto no se encuentra en ninguna fase de nada, salvo de descomposición. Tienen que estar de broma, por supuesto. No podía creer que me llamaran a las tantas de la mañana para decirme algo así. ¿Es que se habían vuelto todos locos? ¿O toda esa escena no era más que un extraño sueño fruto del alcohol y la infidelidad? Ninguna broma, doctora, afirmó Brochand endureciendo el gesto. Sepa que desde el primer caso hasta la pérdida de control casi absoluto apenas han pasado unos días en todas las ciudades donde se ha extendido la pandemia. Necesitamos saber todo lo que podamos sobre este fenómeno. Doctor, por favor, dígame que esto es una broma. Le pedí a leer hoy, pero él también parecía estar tomándose aquel asunto en serio. Se lo diré sin rodeos, doctora Boucher, insistió Armand. Después de leer informes poco claros de otros casos, tenemos la sospecha de que la fase neurológica de los infectados se produce post-mortem, y que, estando el infectado ya muerto, su cuerpo recobra algunas funciones vitales. Nuestros superiores nos piden que un organismo independiente certifique que esto es cierto antes de tomar medidas al respecto, y ahí es donde entra este hospital. Durante unos segundos me quedé sin palabras, muertos que se levantan. ¿Qué locura era todo aquello? No podía creerme que dos tipos del gobierno y el mismo director del hospital estuvieran diciéndome esas cosas. Por quienes eran tenían que estar hablando en serio, pero por las cosas que decían era imposible que lo estuvieran haciendo. No sabía qué pensar. ¿Sería algún tipo de inocentada? ¿Una cámara oculta o algo así? Fuera lo que fuera, solo tenía la opción de seguir adelante si quería descubrirlo. Vale, de acuerdo, accedí. Entonces les realizaré la autopsia al cadáver reanimado del doctor Boutin. Creía que jamás pronunciaría en serio una frase como esa. Lo tenemos abajo, en la morgue, la acompañaremos, se ofreció Brochand con evidente satisfacción. Usted puede quedarse aquí, doctor Leroy. Y recuerde, ni una palabra a la prensa. Descuide. Respondió Leroy, abriendo la boca por primera vez desde que entró en su despacho.
Salimos por la puerta trasera para evitar a los periodistas de fuera y, mientras nos dirigíamos en dirección al edificio de la morgue, ambos se colocaron a mi lado, como si estuvieran escoltándome o me hubieran detenido, lo cual me incomodó un poco. Y díganme, ¿por qué a Dr. Boutin? ¿Por qué no al primer paciente? Les pregunté para romper el silencio que se había creado de repente. Me temo que después de morder a Boutin y atacar a varias enfermeras fue abatido por la seguridad del hospital, contestó el hombre de la policía. Está muerto, ya no nos sirve para una autopsia. Claro, dije sin poder evitar mostrar una sonrisa ante la ironía. El primer piso de la morgue del hospital constaba tan solo de una recepción, una pequeña sala de espera para los familiares, la oficina y el archivo. En el piso inferior se encontraba todo lo que no queda bonito que se viera nada más entrar, es decir, la cámara frigorífica y la mesa de autopsias. Coja lo que necesite para ponerse manos a la obra enseguida, la esperaremos abajo. Me indicó Brochand mientras ambos se dirigían al ascensor. Dando un bufido me dirigí a la oficina y cogí de mi mesa la grabadora. Me quité el abrigo y la chaqueta y me puse la bata, también me quité el anillo y lo dejé sobre la mesa, junto a la foto de mi marido y mía. Esa foto cada vez tenía menos sentido, pero allí seguía. Cuando volviera la guardaría en un cajón, verla me hacía sentir culpable por lo que hacía con Jean-Luc cuando él no estaba. Vamos allá, pensé cuando estuve lista, intentando imaginar qué iba a encontrarme al bajar. Pese a que iba advertida, lo que vi sobre la mesa de autopsias me dejó completamente anonadada. Sobre la mesa, atado de manos, cuello y pies, se encontraba desnudo el Dr. Boutin, aunque ya apenas parecía él. De no ser porque se retorcía, gruñía y lanzaba dentelladas al aire, perfectamente lo habría podido confundir con un cadáver de lo pálido que se encontraba. Brochand y Armand Espera van de pie junto al doctor. ¿Qué? Pregunté un poco asustada. Después de todo, si Boutin había sido infectado, era muy contagioso. ¿Y quieren que le haga la autopsia al doctor estando vivo? Le repito que no está vivo, doctora. Insistió Brochand. ¿Cómo no va a estar vivo? Bramé harta ya de tanta tontería. Mírenlo. Está retorciéndose y gruñendo. ¿De qué va todo esto? Ambos se miraron durante un segundo, y después fue Armand quien dio un paso hacia mí. Sé que es difícil de creer, pero tenemos buenos motivos para pensar que, aunque se mueva, este hombre está muerto, me explicó con paciencia. ¿Por qué no empieza realizándole un examen superficial y se cerciora usted misma? Cada vez me gustaba menos todo aquello, pero aún así di un paso adelante, hacia el doctor Boutin. Tenga cuidado, que no le muerda. Me advirtió Brochand. Coloqué la grabadora sobre la mesa y ya la puse en marcha. Doctora Linette Boucher, Hospital La Pitié, Salpêtrière de París, 4 de enero de 2013, 4:25 de la mañana. Fallecido. Dr. Jean-Claude Boutin. Comienzo con examen superficial. Recité hacia la grabadora para que quedara constancia. Solo recordaba haber hecho algo así en la Facultad de Medicina cuando, en broma, un compañero se subió a la mesa de autopsias en una práctica en el hospital, pero desde luego ese muchacho tenía mucho mejor aspecto que el Dr. Boutin. Piel púrpura con aspecto ceroso en casi toda su superficie, fui observando. Lividez en la espalda, los brazos y la parte trasera de las piernas, manos y pies con todo azulado, ojos ligeramente hundidos. Conforme iba fijándome en cada detalle, aquello se me hacía más incomprensible. El doctor presentaba todos los síntomas de alguien que llevara aproximadamente una hora muerto, pero se movía y me miraba, y cuando me miraba me hacía sentir escalofríos. Con un termómetro electrónico le tomé la temperatura, y con un estetoscopio le busqué el pulso, sin éxito. Su temperatura ha bajado hasta los 28 grados, la grave hipotermia puede ser el motivo por el que no soy capaz de encontrarle el pulso, sin embargo el sujeto continúa consciente y activo. Decir activo era decir poco, el doctor parecía completamente furioso. Intentaba morderme, tiraba de sus ataduras y convulsionaba como si se hubiera vuelto loco. Evidentemente se encontraba en mitad de la fase neurológica de la nueva cepa de ébola, pero los demás síntomas eran, como decían los dos hombres, más propios de un cadáver que de un hombre vivo.
El sujeto presenta una herida de 5 centímetros de largo, probablemente provocada por un mordisco, a la altura del hombro. La herida está infectada y presenta un principio de necrosis. Dado su estado alterado, no puedo saber si sufre dolores. Aquel examen estaba resultado el más raro de mi vida. Hablar de los dolores que pudiera estar sufriendo el sujeto de una autopsia era, como poco, una locura. Doctora, creo que es hora de mirar dentro, sugirió Brochan. ¿Mirar dentro? ¿Es que se ha vuelto loco?, exclamé apagando la grabadora al comprender que quería que abriera al pobre doctor en canal. No pienso hacerlo. Es una locura. Este hombre está en las últimas, necesita atención médica urgente, no una autopsia. Volvemos a lo mismo, doctora, masculló Armand frunciendo el ceño. Le garantizo que el doctor está muerto. Es más, le garantizo que no sufrirá dolor alguno. ¿Qué no sufrirá? ¿Es que se ha vuelto loco? No daba crédito, la sarta de locuras había ido demasiado lejos, realmente querían que le hiciera una autopsia a un hombre que todavía se movía. Si quieren hacer una película snuff, no cuenten conmigo. Pienso salir ahí fuera y contarle a la prensa lo que están haciendo aquí. Sin tener un segundo para reaccionar, Armand sacó de su gabardina una pistola y me apuntó con ella. Asustada, levanté las manos mientras Boutin seguía sobre la mesa gruñendo, gimiendo e intentando liberarse de las ataduras. Creía que ya habíamos acordado que eso no era posible, doctora Boucher, replicó Brochan. Si es tan amable, necesitamos que haga esa autopsia ahora. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Policía Científica, no me lo creo, ¿quiénes sois en realidad? Pregunté sin bajar las manos. No creía que fueran a dispararme, pero me costaba aparentar que no estaba cagada de miedo. Dirección General de Seguridad Exterior, respondió Armand todavía apuntándome. División de Operaciones. ¿Sois de inteligencia? Si aquello era cierto, y parecía serlo, significaba que no estaban de broma. Si no accedía a lo que me había comprometido me pegarían un tiro. Esa gente no se andaba con chiquitas. Esta pandemia preocupa al gobierno, estamos trabajando en descubrir sus causas y, como es el caso que nos atañe, las consecuencias, explicó Brochan. Como ya le hemos dicho, antes de presentar un informe definitivo, necesitamos un organismo independiente que confirme nuestros descubrimientos. Y nuestros descubrimientos es que esos seres, esos infectados, en realidad están muertos, así que le repito, haga la autopsia y saque sus propias conclusiones, doctora. Con un arma apuntándome no tenía muchas opciones, pero aún así todo me parecía una locura. ¿Cómo iba a determinar que el doctor estaba vivo si le abrí